Y los dejo pues con la conferencia de nuestro profesor, que hoy nos va a hablar precisamente de una experiencia que han tenido los profesores, los educadores colombianos, que han sido muy juiciosos en este tema de la organización sindical, pero no solo en eso, sino también en la organización cooperativa, y que hoy muestran una fortaleza económica que hacen que el movimiento profesoral sea un movimiento no solo social de lucha, sino también sea un movimiento económico que hoy pesa, digamos, y que ha contribuido en muchos aspectos a mejorar la calidad de vida de los profesores de nuestro país. Entonces, en el caso de la experiencia de hoy de nuestro profesor de Nariño, que nos va a contar una experiencia muy importante de cómo desde el sindicalismo se impulsó el movimiento cooperativo y cómo esto ha tenido unos frutos que hoy nosotros tenemos que destacar. Entonces, por eso los invito y las invito para que estemos atentos a esta charla y acordémonos que al profesor del SENA hay que enviarle la fotocopia de la cédula para que después podamos certificar este curso con el SENA como un curso pues que nos sirva, digamos, de una certificación del curso de mutual, de cooperativismo, digamos, de economía solidaria. Entonces los dejo con nuestro compañero Jaime Fernando Aguilar, quien él va a presentar con todas las de la ley a nuestro expositor del día de hoy. Un saludo, buena tarde, compañeras y compañeros. Ahí sale la cámara. Ahí. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo estamos viendo. Muchas gracias, profesor. Adelante. Bueno, ya comienzo, ¿no? Señor, sí, profesor, lo estamos escuchando. Continúe. Ya, Gracias. bueno, un saludo muy solidario y fraternal a todos los integrantes del sindicato de la DIAN a nivel nacional, especialmente a las directivas de este importante sindicato, que muy amablemente me invitaron a compartir algunas situaciones del cooperativismo, de la economía solidaria y del sindicalismo, que afortunadamente son familiares en realidad. Qué interesante de que ustedes tengan esta actividad cada miércoles con el fin de superar no solamente el hecho de reunirse, de agruparse, sino de sacar sus conclusiones para beneficio de su sindicato. En este mes de marzo que comenzamos, traiga a todos los hogares de del sindicato de la DIAN mucha salud, mucha sabiduría, mucho dinero, mucha prosperidad, bastante esperanza, bastante felicidad y sobre todo solidaridad. Yo vuelvo y felicito a las directivas, ya que estas reuniones que ustedes están haciendo los miércoles son bastante saludables. Permítame comenzar con un mensaje, ¿sí?, de reflexión, ¿sí? Pero antes de comenzar el mensaje de reflexión, yo sí quisiera de que en un momento determinado, si hay alguna pregunta, por favor, levantamos la mano o damos ¿sí?, la posibilidad para que yo pueda también contestarles algunas preguntas si es que de pronto las hay. Esta reflexión necesariamente nos dice lo siguiente. Mira cómo hablas porque así piensas. Mira cómo piensas
porque así vives. Nuestros pensamientos acaban de convertirse en actos. Hacemos grandes cosas cuando pensamos en grandes cosas. Porque nuestra mente moldea nuestro carácter. Conviene, pues, que guiados por el Espíritu de Dios, colmemos nuestra mente de pensamientos amorosos y positivos. Si quieres vencer, tienes que visualizar el triunfo en lugar de estar pensando en el fracaso. Las victorias están reservadas a las optimistas tenaces. Enriquece tu mente a diario con la oración, buenas lecturas y pensamientos de concordia y armonía. Practica este oportuno consejo. Conserva la serenidad, no hagas de tus pensamientos prisioneros para tu alma. Los buenos pensamientos traen quietud al espíritu. Anímate y llena tu alma de paz, llenando tu mente de amor. Pídele a Dios que ilumine tu mente y en todas partes irradiarás claridad. Recuerda que tu calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tomado del libro de los mensajes de Hernán Moreno Ortiz. Esta charla prácticamente hace relación a la economía solidaria. A nivel de la humanidad, de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido en mente la economía solidaria. ¿Por qué? Porque comenzó desde el cooperativismo. Y cooperar significa obrar conjuntamente con otro u otros para lograr un fin o un objetivo. El hombre, para sobrevivir, tiene que satisfacer sus necesidades básicas, como alimentarse, vestirse, cubrirse bajo techo, cuidar de su salud. Esto lo obliga a actuar sobre la naturaleza para transformarla mediante el trabajo. A través de todas las épocas del desarrollo de la humanidad, el hombre no ha podido enfrentarse solo a la naturaleza. Desde los tiempos primitivos ha tenido que unirse con otros hombres para realizar el continuo desarrollo de la ciencia y la técnica. Ha logrado que el hombre cada vez necesite de la cooperación, de unirse, de agruparse, de sacar sus propias ideas a nivel general. Realizar un trabajo parcial o total, con el fin de sacar un objetivo. La cooperación como medio de defensa de intereses económicos comunes y con valor comercial se conoce desde Egipto, de los faraones, siglo XV antes de Cristo. Poseían comercio altamente desarrollado que llevó a la conformación de asociaciones encargadas de la regulación de las actividades en búsqueda de amparar los intereses comunes. Igualmente, los fenicios, con los mercaderes y navegantes, aseguraban entre sí las mercancías que las iban transportando de lugar en lugar, de sitio en sitio. También en la China, en el siglo XII antes de Cristo, aparecieron asociaciones cooperativas de ahorro y crédito durante la dinastía Zhou. En Babilonia, en el siglo V antes, existían tanto las cooperativas orientadas hacia el intercambio y la comercialización de productos agrícolas, como las sociedades de crédito encargadas de defender a los pobres contra las injusticias de los préstamos de los poderosos. En Grecia se conocieron en el siglo V antes de Cristo
se asoma levemente al propósito de la cooperativa. Asimismo, en Roma, en el siglo I antes de Cristo, los colegios que tenían el objetivo de protección del débil ya es un esbozo de la cooperativa. Mire, a través de la historia de la humanidad, siempre entonces ha existido el cooperativismo. No solamente el hecho de unirse o de agruparse, sino de sacar sus propios trabajos, sus propias conclusiones, ¿sí? Sus propios fines, sus propios objetivos. Continuando, la cooperación en las comunidades precolombinas, dice, antes de 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió estas tierras, el suelo americano estuvo poblado por diferentes grupos humanos, conocidos como indígenas. Las comunidades formadas por estos aborígenes desarrollaban instituciones especiales con una economía basada en un régimen comunitario de trabajo y distribución de los productos. Así lograban el reparto equitativo de víveres y otros alimentos necesarios en todos sus integrantes. Nos damos cuenta que en estas instituciones exclusivamente indígenas no aparecía la competencia económica, realmente la propiedad privada, y necesariamente no apareció en ningún momento el enriquecimiento individual. Todo era para la comunidad. El trabajo era yo coloco, tú colocas, nosotros colocamos y nos repartimos en propiedad comunitaria. La comunidad, ¿sí? Era la que necesariamente disfrutaba, y la solidaridad social se puso en evidencia en esta época, sobre todo en la construcción de vivienda, la casa, la pesca, el cultivo de la tierra, ¿sí? Y la tala de árboles. Mire, en ese entonces existieron las modalidades de trabajo comunitario que practicaban nuestros antepasados. Se presentó la minga, que hoy en día tiene mucho auge en las comunidades, sobre todo en nuestros campesinos. Un trabajo colectivo en bien de toda la comunidad. El AINI, préstamo voluntario de trabajo agrícola, con miras a posterior redistribución en trabajo igual, equitativo. El WACI, trabajo asociado de la tierra y uso común de semillas, con proyección a dividirse la cosecha por surcos. El Choco, cooperación en la construcción de las viviendas. La FAEVA, trabajo asociado con obras de beneficio común durante un momento del día, ya fuera por la mañana o por la tarde. Y por último encontramos, se presentó el Pasanaco, fondo común con aportes iguales para ser adjudicados a miembros de la comunidad que estuvieran atravesando por algún tipo de calamidad. Mire, hasta ahí tenemos que en realidad esas enseñanzas de nuestros antepasados biológicos, ¿sí? Nuestros aborígenes, nuestros indígenas, ¿sí? Una gran cantidad de actividades que ellos lo hacían en bien común. La cooperación sistema económico social. Antes de 1750, la producción económica en Inglaterra era básicamente artesanal y manufacturera. Se hacía en pequeños talleres de propiedad individual, donde el dueño del taller y su familia producían en pequeña escala y casi siempre por encargo. Comenzó en Inglaterra la famosa Revolución Industrial. Entonces aquí des en cuenta que nosotros comenzaron
el crecimiento de la población y necesariamente el aumento de bienes y servicios. Entonces apareció el invento de la máquina de vapor, los telares mecánicos, la utilización de la energía eléctrica, ¿sí? La famosa revolución industrial. Fábricas con escala y apertura del mercado nacional e internacional. Tenemos enseguida en Inglaterra, comenzó prácticamente 22 tejedores, un sastre, un sombrerero, un vendedor ambulante, un mecánico, un clasificador de maderas, un almacenista. Ellos se agruparon prácticamente en Rochdale y ellos fundamentaron las bases sociales y económicas. Y entonces utilizaron y comenzaron en 1844, en donde inicia la primera cooperativa, los principios cooperativos. Unos principios cooperativos que nos han dado la pauta, el origen, el norte en las diferentes asociaciones o cooperativas, ¿sí? En las cuales uno se rige. Se ha fundamentado tanto que ha dado un vuelco a nivel mundial el cooperativismo como sistema económico y social. Entonces, mire, aparecen esos primeros principios cooperativos, ¿sí? En Rochdale, Inglaterra, en el siglo XVII y XIX, en donde prácticamente fueron desarrollándose en la sociedad y se miraba una sociedad más justa, unas relaciones de producción más equitativas y en la conformación de empresas sin patronos. Recordemos de que en esas épocas los patronos, como hoy en día, han tratado muy mal a los trabajadores. Entonces, necesariamente comenzaron a reunirse y la primera cooperativa fue iniciada el 21 de diciembre de 1844, ¿sí? En Inglaterra. Ellos marcaron unas pautas, ¿sí? Que necesariamente llegaron a establecer unas reglas de juego que debían de cumplirse puntualmente. Ellas son el libre ingreso y libre retiro. Una administración democrática en donde participan todos sus integrantes, ¿sí? Así como yo puedo estar en el comité de educación o en la junta de vigilancia o en el de administración, ¿cierto? En una forma democrática puedo estar yo allá, pero necesariamente esto implica una ausencia de lucro, una distribución proporcional de excedentes, una educación permanente. ¿Cómo es de importante la educación en todos nuestros asociados de nuestra cooperativa? Estoy hablando de la cooperativa de Coacremat, cooperativa de profesores de Túqueres, ¿sí? Tenemos la particularidad de que la educación es permanente. Para poder ingresar, usted debe necesariamente cumplir con 4 horas de
de educación solidaria. Luego, para ser integrante de la administración, debe tener ni sé cuántas horas para poder ser admitido como integrante de la Junta de Vigilancia, del Comité de Educación o del Consejo de Administración. Una neutralidad política y religiosa. No tiene que ver nada lo político y lo religioso dentro del cooperativismo. El interés limitado al capital. Usted coloca 100 pesos, el otro coloca 200, el otro coloca 300, entonces tendrán sus excedentes, sus garantías sobre eso, ¿no? Y el esfuerzo propio, necesariamente, cada quien tendrá que esforzarse día a día, la ayuda mutua y el deseo de superación. Entonces aparece en esta época los ideólogos del cooperativismo. No podemos nosotros dejar a un lado a estos amigos que en realidad dejaron una huella, dejaron un norte. Los precursores del cooperativismo proponían una sociedad más justa, unas relaciones de producción más equitativas y en la conformación de empresas sin patronos. Entre ellos tenemos a Robert Owen, economista inglés, considerado como el padre de la cooperación moderna. William King, médico inglés, su actividad estuvo orientada hacia la formación de cooperativas de consumo. Enseguida tenemos a Guillermo Federico Reifensen, alemán, precursor del cooperativismo de ahorro y crédito, con base en los siguientes principios: asociación libre, responsabilidad solidaria limitada, funciones administrativas gratuitas, exigencias de cualidades morales de los asociados, ausencia de capital accionario, destinación de los beneficios a fondos comunes, fondos de reservas indivisibles y control estricto de la inversión en préstamos. Tenemos a Claude Saint-Simon. Predicó ideas sociales reformistas, concediendo especial jerarquía a los productores, tanto patronos como a trabajadores. Victor Huber, profesor de Historia y Literatura de las universidades de Rostock y Berlín, se interesó en estudiar las experiencias cooperativas de Inglaterra, Escocia, Francia y Bélgica. Enseguida a Hermann Schulz. Nació en la aldea prusiana de Delitzsch. Fue creador de los bancos populares con bases cooperativas que se iniciaron en 1852 en los sectores urbanos de Alemania. Charles Fourier nació en Francia, concebía la solución de los problemas sociales mediante la organización de falasterios, agrupaciones humanas integradas por individuos de todos los niveles socioeconómicos para el trabajo y la vida en común. Y por último tenemos a Louis Blanc, español de padre francés, nació en 1812 y contribuyó a desarrollar y popularizar en Francia las cooperativas obreras de producción. Démonos cuenta que entonces ahí prácticamente no podíamos dejar a un lado las experiencias, la fundamentación, las ideas que necesariamente hoy en día son llamadas economía solidaria. No podemos dejar a un lado el cooperativismo en Colombia, ¿sí? Porque el cooperativismo en Colombia comenzó a pronunciarse, a verificarse en el siglo XIX con la aparición de las sociedades mutuarias o mutualistas, que tenían la finalidad de atender diversas eventualidades
como la muerte, las enfermedades, los incendios, la sequía, etcétera, etcétera. Los asociados aportaban dinero a la sociedad para que a su muerte ésta sufragara los gastos de funeral y otros servicios a sus familiares. Las sociedades mutuarias tuvieron gran incremento a partir de la independencia. Las primeras fueron las sociedades de caridad y la sociedad de auxilio mutuo del señor del despojo. Luego aparecieron los fondos de empleados. Tenemos en el cuadro necesariamente que la fundamentación se organizó, prácticamente se miró ya los grandes idealistas en Francia, Alemania y Estados Unidos. Hay un desarrollo industrial y un avance tecnológico. La exportación a Latinoamérica, Asia y África. Prácticamente el consumo que se tenía en ese momento, las cooperativas, era de crédito. Claro, porque las pequeñas industrias que fueron apareciendo a partir de 1850, 1920, sobre todo en la agricultura y en el comercio, necesitaban de este crédito. Apareció en este momento el sacerdote Adán Puerto en 1921, ¿sí? Que prácticamente él fue a constituir con los primeros estatutos, el primer estatuto orgánico del movimiento cooperativo colombiano. Prácticamente es el pionero en Tunja, ¿sí? Las cooperativas de empleados y obreros de Cementos Diamante, la cooperativa de lechera del Atlántico, la cooperativa Ciudad Jardín de Bogotá y la cooperativa de buses Santa Fe Limitada. Entonces, en 1940, aparecen cooperativas de producción, de transporte, de vivienda y educación. También se organizaron las primeras asociaciones de cooperativas en organismos de segunda incorporación de nuevos grupos sociales a las cooperativas, tales como empleados, maestros, campesinos, pequeños comerciantes. Lo mismo que la abundancia de disposiciones legales hicieron necesaria la expedición del Decreto Ley 1598 de 1963, mediante la cual se unificó toda la legislación cooperativa. En 1930, el doctor Juan María Gudelo redacta un proyecto de ley sobre cooperativas, el cual es presentado al Congreso durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Este se convirtió en la ley 134 de 1931, conocido como el Estatuto Orgánico del Movimiento Cooperativo Colombiano, dadas las experiencias anteriores en las cuales se destaca el aspecto legal. Surgen las primeras cooperativas que fueron organizadas básicamente para prestar servicios de consumo, de ahorro y crédito, entre las cuales debe mencionarse de empleados obreros, de la lechera del Atlántico, la ciudad de Jardín y la cooperativa, como lo dije anteriormente, ¿sí? Y aquí valga la pena resaltar, y nos comentaba este amigo Fernando, el doctor Fernando Aguilar. Mire, nosotros acá en Nariño
Coacremat, una empresa asociativa de derecho privado de responsabilidad limitada, de carácter multiactiva, sin ánimo de lucro, de personal y capital variable e ilimitado, que para fines legales utilizará indiscriminadamente la razón social cooperativa del Magisterio de Túqueres Limitada. El año pasado estuvimos cumpliendo 45 años de su iniciación, ¿sí? Prácticamente esta historia se remonta hacia el 20 de agosto de 1976, cuando por iniciativa del profesor Luis Álvaro Legarda, un grupo de docentes del Colegio Mixto San Luis Gonzaga de Túqueres decide constituir la cooperativa del Magisterio de Túqueres Coacremat, limitada, legalizada inicialmente mediante Acta 01 del 26 de septiembre de 1976, firmada por 32 docentes, quienes nombraron como gerente ad honorem a su fundador, el profesor Luis Álvaro Legarda, hoy gerente ya de la cooperativa. La empresa inició sus servicios en tres secciones: ahorro y crédito, consumo y servicios. El capital pagado correspondió a 6.600 moneda corriente. Con eso se inició prácticamente nuestra cooperativa. Una cuota mensal obligatoria de 200 pesos, que se distribuyeron así 195 pesos para certificados de aportación y 5 pesos para gastos de administración. La Junta Provisional de Administración de la cooperativa quedó conformada de la siguiente manera: gerente Luis Álvaro Legarda Mera, que hoy en día, desde el 2000 más o menos, ¿sí?, es nuestro gerente. Tesorero Jorge Efraín Flores, secretaria Silvia Zeneida Calvache y auditor Pedro Vicente Erazo. Prácticamente esta cooperativa, Coacremat, ha surgido porque en realidad su misión, ¿sí?, es un modelo administrativo solidario, participativo e innovador, en beneficio de los asociados y sus familias, con una visión que la tenemos bien fundamentada. Coacremat Limitada, para el año 2024, se posicionará como la mejor cooperativa del suroccidente de Colombia en cuanto a liquidez, solidez, balance social, nivel de confianza, sostenibilidad y con implementación de tecnología de punta en pro de mejorar la calidad de vida del asociado. En el momento tenemos oficina madre, donde nació la cooperativa, en Túqueres, oficina en Pasto, oficina en Ipiales, oficina en Samaniego, oficina en La Unión, oficina en Tumaco, oficina en Barbacoas, oficina en Sandoná, oficina en San Pablo, y nos metimos al departamento vecino del Putumayo y ya tenemos en la ciudad de Simundoy una oficina. Contamos en el momento con 18,000 y algo más, si la mente no me perturba en este momento, ¿cierto? 18,000 asociados, en los cuales tenemos la mayoría, un 80% somos docentes, ¿sí? Y extendimos, ¿sí?, a personas de afuera, ¿sí?
personas que necesariamente tenían sus pequeños negocios y ya están metidos ahí en Cuaquemada. Todo por la educación. Constantemente estamos educando a la gente, ¿sí? Educando, lo dije anteriormente, para poder nosotros meternos ser asociados del sistema cooperativo, más concretamente de Cuaquemada, ¿sí? Debemos recibir una información, unas bases cooperativas, ¿sí? Más concretamente de educación solidaria, ¿sí? Nuestro fundamento prácticamente es eso, de que nuestros jóvenes, tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos niños y tenemos muchas personas independientes, ¿sí? Se estén educando constantemente en cuanto al cooperativismo y en cuanto a la educación solidaria, ¿sí? A partir de este momento, ¿sí? Nuestra cooperativa ofrece muchos beneficios, ¿sí? Muchos beneficios, entre los cuales tenemos que me parece muy importante, ¿sí? A nuestros estudiantes de grado 11, a los mejores estudiantes, les estamos entregando, ¿sí? Un salario mínimo, porque es lógicamente comprobado, ¿no? Nos entregan las notas y el mejor estudiante, ¿sí? Es beneficiado por eso, ese beneficio. Lo mismo para los estudiantes a nivel universitario, ¿sí? Necesariamente presentando sus notas, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque eso debe necesariamente los excedentes, ¿sí? Los excedentes que da la cooperativa, los distribuimos en todos nuestros asociados, ¿sí? Con esos beneficios. ¿Por qué decimos eso? Porque hace algún tiempo el gobierno nos exigía que pasemos esos excedentes, ¿sí? A una entidad o a las secretarías de educación municipales o departamentales, ¿sí? Para que ellos hagan sus cosas allá para la educación. Nosotros dijimos no, ¿sí? Hace 20 años necesariamente apareció esta situación de que el gobierno se dio cuenta dónde estaba la plata, ¿sí? Y a las cooperativas les comenzó a recibir ¿sí? Entonces, prácticamente esto tiene su doble vía, ¿sí? Doble vía. Nosotros dijimos no al ICETEX o a las secretarías de educación departamentales, ¿sí? Esto debe ir directamente a sus asociados. Y el beneficio principal es ese, ¿sí? Tenemos infinidad de beneficios, ¿sí? Los dos principales que he nombrado son esos, ¿no? A nuestros estudiantes de bachillerato y a nuestros estudiantes ya a nivel universitario. Fuera de eso, pues en caso de maternidad, la madre está recibiendo también su beneficio. En caso de muerte de un familiar, del papá, de la mamá, también está recibiendo su beneficio. Otra situación es de que en las instituciones educativas, nosotros estamos promocionando mucho, sinceramente,
es la educación ambiental, en realidad, porque se lo ha dejado a un lado la educación ambiental. Hemos promocionado algunos libritos, algunas cartillas, para que la gente se manifieste. Nuestros estudiantes, que son los futuros asociados, ¿sí? Saquen a vislumbrar sus ideas en cuanto al ambiente, ¿sí? Prácticamente uno de los principios que se tiene en el cooperativismo es la manifestación, perdón, un momentico, a ver, que aquí se me confundió esta hojita. Un principio es un principio cooperativo, fuera de que el interés por la comunidad, ¿sí? La ayuda mutua. Eso, promoción de la cultura ecológica, prácticamente, ¿sí? Me excusan en este momento que estaba un poco confundido en cuanto, ¿sí? Promoción, mucho cuidado, promoción de la cultura ecológica. Hemos conseguido y hemos hecho alianzas con algunas empresas que tienen que tienen que ver con el medio ambiente, y hemos hecho prácticamente varias acciones. Lo primero es fomentar la lectura, la escritura, y se han sacado algunos libros y periódicos, murales, ¿sí? Sobre todo enseñándole al niño para que ame su territorio, ¿sí? La cultura ecológica ha sido nuestro mejor principio, ¿sí? La cultura ecológica. Cómo el estudiante, ¿sí? Se coloca una actividad ¿cuál es? La utilización de esos recursos que se encuentra alrededor de su colegio, de su comunidad, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces nos metemos más a la economía solidaria. Prácticamente, la economía solidaria tiene su origen en el siglo XVII en Inglaterra y en Francia. La economía solidaria es el conjunto de fuerzas organizadas, ¿sí? Autogestionarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro, ¿sí? ¿Por qué decimos sin ánimo de lucro? Porque prácticamente el lucro prácticamente dice, el ánimo de lucro es una concepción que plantea como objetivo principal las actividades económicas, la generación y acumulación de utilidades, ventajas y beneficios particulares, con propósitos monopolíticos, incurriendo para ello en la explotación indebida de la fuerza de trabajo, la plusvalía y en otros aprovechamientos indebidos.
El lucro como propósito induce a la usura, el abuso, el engaño, la inequidad y la injusticia. Prácticamente nosotros no tenemos es una sociedad sin ánimo de lucro, ¿sí? Como lo decíamos anteriormente, sin ánimo de lucro. No tenemos necesariamente. Ese excedente cooperativo es el resultado económico producto del trabajo y del suministro de bienes y servicios a los asociados, a quienes se devuelve a través de los llamados retornos cooperativos, que tienen como finalidad generar bienes colectivos. Este procedimiento se constituye en una de las características de manejo original de las utilidades propias del modelo cooperativo. Entonces, démonos cuenta entonces de que en realidad nuestra cooperativa no nos interesa ese ánimo de lucro, ¿sí? Son la unión de fuerzas, ¿sí? Tú, aplicando lo que decía Mockus, todos ponen, todos ganan. Entonces, sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. De la misma manera, nuestra cooperativa se ha metido prácticamente dentro de DAN Social. DAN Social es la encargada de vigilar, inclusive practicar, compartir muchas ideas emanadas por DAN Social, ¿sí? Continuamente nuestros integrantes del Consejo de Administración, de Junta de Vigilancia, con los diferentes comités que se han integrado, el Comité de Educación, ¿sí? Están continuamente organizándose libros relacionados, libros y producciones prácticamente en cuanto a la economía solidaria. DAN Social prácticamente nos mantiene al día y por eso es que no estamos, ¿sí?, totalmente desfasados. Les comentaba entonces de que la organización solidaria, prácticamente aquí tenemos en nuestra pantalla el logo símbolo de nuestra cooperativa, ¿sí? ¿Por qué los pinos? Los pinos a nivel mundial siempre se han constituido prácticamente en el emblema, en la identificación de las diversas cooperativas. Nosotros lo tenemos siempre para arriba, ¿sí? Por eso decimos que es la economía solidaria de altura, nuestro logo símbolo y nuestra identificación, Coacremad, economía solidaria de altura, ¿sí? Nosotros necesariamente estamos metidos dentro de estas organizaciones a nivel nacional, ¿sí? Con nuestros 45 años de gestión y transparencia. De la misma manera, nuestra cooperativa tiene sus actividades deportivas, recreativas, culturales y turísticas.
tenemos una buena participación en cuanto a lo deportivo, ¿sí? Si usted está como asociado en un club y nos entrega, nos entrega esa participación, ¿sí? Cuacremad lo beneficia con ayuda económica a los deportistas. En la cuestión recreativa, constantemente estamos invitando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿sí? A cuestiones recreativas, a cuestiones culturales y, como lo dije anteriormente, a cuestiones también turísticas. Para nosotros lo fundamental, el deporte, la recreación, la cultura y el turismo, ¿sí? Inciden en la mejora de la calidad de vida de las personas, de nuestros asociados. Estas actividades han adquirido un valor social y educativo, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, teniendo cada vez más claros los beneficios que representan para el mejoramiento de todos, considerando que no son un lujo, sino una necesidad, y que se han extendido por el mundo para mejorar su salud integral, desarrollar las capacidades físicas, propiciar los valores morales, disminuir el estrés, evitar enfermedades, unir a las comunidades y favorecer la calidad de vida de los seres humanos. Desde el 2015, Cuacremad creó estos comités. Desde el 2015, mire, que ya, ¿sí? Con programas, con ejercicios físicos, con programaciones culturales, recreativas y sobre todo planes turísticos que inciden en el mantenimiento y la mejora de la salud integral de los afiliados. ¿Con qué finalidad nosotros, con qué objetivo nosotros hicimos estos comités? Con el fin de integrar a los asociados de la cooperativa a través de la práctica deportiva, recreativa, cultural y turística. Crear conciencia de la importancia de la cooperación y el cooperativismo. Impulsar el desarrollo cooperativo a través del deporte, la recreación, la cultura y el de los lazos de amistad entre los asociados a Cuacremad Limitada. En el mes de noviembre desarrollamos unas actividades deportivas y culturales en el municipio de Chachagüí, por cumplirse los 45 años. De la misma manera, recuperar, mantener y promulgar los valores y principios cooperativos, morales, sociales, culturales, a través de la práctica deportiva y cultural. En estos 45 años, prácticamente nos hemos dado cuenta de que hemos progresado tanto en asociados como en potencializar de mejor manera los principios cooperativos. En las diferentes agencias que tenemos, se está prácticamente haciendo campañas mensuales a que la gente primero se asocie, luego prácticamente se vincule a los diferentes comités, ¿sí? Y hace algún tiempo con los niños se comenzó a hacer muchas actividades, en realidad, y nos da gusto que ya esos niños
ya son prácticamente nuestros jóvenes que nos van a ir prácticamente como ya cumplimos nuestra edad, ¿sí? Ellos van a estar reemplazándonos a nosotros, porque esa es la función del cooperativismo, ¿cierto? Dejar huella, dejar aroma en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y hoy en día ya tenemos muchos jóvenes que prácticamente están asociados y dando señales de esos beneficios sociales que hemos encontrado en ellos. Bueno, haciendo prácticamente a los valores solidarios, encontramos prácticamente responsabilidad. Responsabilidad en cuanto al cumplimiento del deber, un compromiso con la organización y la comunidad, garantiza la identidad e independencia con respecto a otras organizaciones públicas y privadas. Un buen asociado tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque no necesariamente se necesita, sino que también tiene que cumplir sus deberes como asociado. La solidaridad, eso es lo principal, lo primordial en las cooperativas, ¿sí? Que esa adhesión, apoyo incondicional a causas e intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles, ¿sí? Uno de los principios, ¿sí?, que maneja el cooperativismo es la solidaridad. Nos solidarizamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras secretarias, ¿sí? Necesariamente esto es fundamental dentro del cooperativismo. La ayuda mutua, la interacción, reciprocidad en las actuaciones de tipo solidario y cooperativo debe ser una práctica educativa permanente para enfrentar las contingencias de la humanidad, ¿sí? Alguien decía que nosotros debemos estar prácticamente educándonos todos los días, diariamente. Nadie es un producto terminado. Necesariamente todos los días debemos nosotros enfrentarnos a eso, de que debemos de estar constantemente, ¿cierto?, enfrentados a las contingencias de la humanidad. Y las contingencias de la humanidad se requieren de que nosotros estemos preparados, ¿sí? Y la preparación es mediante el estudio, ¿sí? Bueno, la ayuda también. La igualdad. Para nosotros en la cooperativa, todos los asociados somos iguales. Desde el momento que nosotros entramos hasta el momento que nosotros hay esa posibilidad de salirse, ¿cierto? El ser humano es lo fundamental sin discriminación. Allá tenemos en Tumaco las negritudes y yo he estado allá con ellos constantemente dándoles orientaciones en cuanto a economía solidaria. Y ahí sí, todos somos iguales, ¿sí? La igualdad en derechos y deberes. La equidad, reconocer el derecho de cada uno, ¿sí? Tú tienes tu derecho, de la misma manera lo tengo yo, ¿sí? Equidad, reconocimiento de las diferencias y la igualdad social, ¿sí? Como les decía anteriormente, Cuacremat solamente tenía, hasta hace unos 7, 8 años, solamente tenía dentro de los asociados el magisterio, personal que trabajaba en lo administrativo o
los docentes. Hoy en día ya estamos recibiendo gente de todas partes, ¿cierto? Gente que tiene sus negocios, sus tienditas por aquí, ¿no? Tienen diferentes negocios. Entonces, nosotros lo estamos, para ellos, desde que usted está en la cooperativa, todos somos iguales. Y a todos tenemos que trabajar con el mismo rasero, ¿sí? Tenemos los mismos derechos, ¿sí? Bueno, y un valor solidario, la democracia. Las decisiones son colectivas, la participación es de todos. Cada uno es un voto, independientemente de sus aportes. Como decía, yo puedo estar ahorrando, puedo estar aportando 100,000, el otro puede estar aportando 50,000, ¿cierto? Independientemente de sus aportes, todos vamos a ser partícipes de todo eso. Entonces, prácticamente la democracia, ¿sí? Es un valor solidario que no podemos dejarlo a un lado. Otro valor es la honestidad. Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. ¿Sí? ¿Cuánta falta que nos hace, no? En Colombia, ser honestos. Pero no son honestos, no solamente en el sentido de billete, de plata, de dinero, no. Ser honestos cuando se me pide pronunciarme acerca de X o Y persona, de que yo sea honesto a cada quien, darle lo que le pertenece, ¿sí? Y ser coherente, ¿cierto? Cuando uno se expresa. Eso es ser honesto, ¿sí? No estar hablando mal de la otra persona porque me cayó mal o porque es negrito, porque es gordito, porque es nada de eso, ¿cierto? Transparencia, la claridad, la sinceridad, confianza, compromiso entre la organización y quienes tienen relación con ella. Actitud y metodología para controlar los aspectos financieros y organizacionales de una empresa con el fin de que cumpla con su misión y visión de manera exitosa. ¿Sí? Y qué importante, nosotros manejamos una revista, hoy en día ya se está haciendo en forma virtual, en donde nos dan, ¿cierto?, a conocer, ¿sí? Y esa es una forma de control. ¿Cómo va nuestra cooperativa? ¿Cómo va nuestro segundo hogar, como lo llamo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo van esos aspectos financieros? ¿En qué se está organizándose tal cosa? ¿Sí? Eso es buenísimo. Si se está cumpliendo la misión y la visión. ¿Sí? Y responsabilidad social. Una conciencia sobre el impacto de nuestras decisiones. Obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su empresa. Y prácticamente los principios de las organizaciones solidarias, la adhesión voluntaria libre y abierta. Usted entra cuando quiera, cuando en realidad se crea con esa buena disponibilidad, ¿cierto? Libre y abierta, ¿sí? Una administración democrática de los asociados, claro, necesariamente. Yo tengo esa posibilidad que en una forma democrática meterme en forma virtual y mirar cómo están desarrollando esas actividades en educación, en deporte, ¿sí? ¿Cómo va funcionando el comité de educación? ¿Cómo va funcionando el consejo de administración? Yo puedo ponerme en contacto en este momento con el señor gerente y decirle, mire, señor gerente, pasa esto, ¿sí? Y enseguida la participación económica de los asociados.
necesariamente, ¿cierto? Usted está en la organización solidaria, más concretamente en la cooperativa, usted va a participar en forma económica, ¿sí? Enseguida tenemos autonomía, autodeterminación y autogobierno, ¿sí? Nuestra cooperativa es autónoma en decidir qué es lo que quiere, ¿sí? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Qué es lo que mejor me parece? Les comentaba hace un rato que hace 20 años el gobierno determinó dónde estaba la platica, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que estaban en las cooperativas. Entonces cogió y mandó de que se envíe al ICETEX, se envíe a las secretarías de educación. Entonces nosotros dijimos, no, un momentico, esa plata es nuestra, entonces que vaya directamente a los asociados, ¿sí? Y esa plata se está dando a los asociados. No se está entonces, esa es la autonomía, mire, ¿sí? Esa es una autodeterminación y un autogobierno que por sí solo nosotros dijimos no. No le mandamos esa plata porque nosotros sabemos a dónde va a parar, ¿sí? Entonces, tomamos esa determinación, ¿sí? Teniendo esa autonomía, nosotros la dirigimos a nuestros hijos, a nuestros asociados, ¿sí? O sea que tenía doble vía. No se iba a ir a otras partes, ni al ICETEX, ni tampoco a las secretarías de educación. Propiedad asociativa y solidaria de los medios de producción. Necesariamente nuestra cooperativa está mirando, ¿sí? Está proyectándose a otras asociaciones para que de forma solidaria tengamos unos mejores medios de producción. Integración con otras organizaciones del mismo sector. Hemos hecho muchas integraciones, no solamente a nivel cooperativo, sino a nivel deportivo, cultural, a nivel de comités de educación, a nivel de consejos de administración, servicio a la comunidad. Nos decía anteriormente de que nuestro principio fundamental es dedicarse a la comunidad. Enseguida, un espíritu solidario, cooperación, participación y ayuda mutua. Desde pequeños les estamos insinuando, trabajando a nuestros asociados, niños, jóvenes, adultos, de que haya ese espíritu de solidaridad, ¿sí? La solidaridad no está mirando a ninguno de diferente. Nosotros estamos mirando a todos igualitos, ¿sí? La cooperación necesariamente se hace de esa manera. La participación y ayuda mutua también se la está haciendo de esa manera, ¿sí? Bueno, el ser humano, su trabajo y mecanismo de cooperación. Necesariamente las cooperativas lo conforman seres humanos, ¿sí? Y el trabajo de ellos y los mecanismos para nosotros enlazarnos y trabajar en forma mancomunadamente, necesariamente es bajo la cooperativa de nuestra cooperativa. Y lo que decía anteriormente, promoción de la cultura ecológica, nos estamos ocupando prácticamente nuestro primer renglón en cuanto a esto, promoción de la cultura, ¿sí? La cultura ecológica. Formación e información permanente, oportuna y progresiva. Ya hoy en día no nos podemos estar quejando de que no hay formación e información permanente, porque lo estamos recibiendo
mediante en forma virtual, mediante en forma digital, ¿no? Necesariamente. Y por último, yo quiero aquí, antes de que pues, necesariamente hayan diversas preguntas, quiero terminar mi participación, ¿cierto? ¿Por qué la ciudad sorpresa? Desde hace mucho tiempo la denominaron a San Juan de Pasto como ciudad sorpresa, ya que la gente que venía del norte, de la antigua carretera, que se comenzaba a divisar la ciudad de Pasto. Por consiguiente, la denominaron la ciudad sorpresa, porque de pronto dijeron, no, hay unos simplemente bohíos, ¿no? Unas casitas pequeñas, ¿no? Bueno, y de la misma manera, por su belleza y su arquitectura, las iglesias. Por eso se la llama, se le identifica la ciudad teológica y cultural. Quiero compartir con ustedes estas imágenes de nuestras iglesias, de la ciudad sorpresa de Colombia. Y espero de que les haya gustado esta, y vuelvo a agradecer la invitación que nos hizo el doctor Fernando Aguilar, ¿no? Mire, aquí tenemos la iglesia de San Andrés, la iglesia de San Felipe Neri, la iglesia de la Catedral, la iglesia de Santiago, la iglesia de Fátima, la iglesia de Cristo Rey, la iglesia de San Juan Bautista, una de las más antiguas, la iglesia de la Merced, en donde se encuentra nuestra Virgen de las Mercedes, la Michita linda, la iglesia de San Sebastián, o la panadería, la iglesia del Niño Jesús de Praga, la iglesia de San Agustín, la iglesia de la Sagrada Familia, la iglesia de la Resurrección, la iglesia de la Divina Misericordia y la iglesia de Maridías. Y por último, nuestro gran santuario de las Lajas, una maravilla arquitectónica que se encuentra en Ipiales, Nariño. Muchísimas gracias a ustedes por esa invitación. Espero entonces poder contestar las diversas preguntas y quiero escuchar prácticamente, ¿les gustó, no les gustó? ¿Cierto? Diversas opiniones. Sí, profesor, muchísimas gracias. Excelente su charla, bastante ilustrativa. Esperemos que si hay alguna pregunta en el público, por favor. Ojalá que haya muchísimas preguntas. Pueden abrir su micrófono. Esperamos unos segunditos, con mucha paciencia, no se preocupe. Sí. Cuéntenos sus opiniones e inquietudes, algunas dudas, por favor, compañeras, compañeros. Nos levantan la mano, por favor. Sí, pueden activar su micrófono y participar. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor, continúe. Siga, adelante, compañero. De pronto, si puede darnos una claridad o decirnos cuál es la diferencia, que pues obviamente hemos estado hablando en las charlas con el profesor del SENA anteriormente y acá. Ajá. Y yo quisiera, pues, para mí no ha sido muy claro el tema, en qué se diferencia, digamos, la mutual, que es lo que de pronto se ha hablado tanto,
con el o sea, con las cooperativas tradicionales. O sea, no entiendo ahí la diferencia bien, bien marcada que puede haber entre una mutual y una cooperativa. No sé si de Sí, pronto eso nos pudiera ayudar. lo mutual tiene que ver con la ayuda que hacían los asociados en casos de alguna emergencia. Aparecieron las mutuales prácticamente. Ellos fueron los que comenzaron, ¿no? Las mutuales, porque en caso de alguna desgracia, ¿no? Y prácticamente ellos iniciaron, los mutuales fueron la base del cooperativismo. Claro, ellos fueron los que iniciaron ¿sí? El cooperativismo ya salió un poco más reformado, ¿ya? Y ya la gente se unió de mayor extensión, ya hicieron más grandes las mutuales y entonces ya concretaron ya las cooperativas. Prácticamente, mire, ¿quién es que me hizo la pregunta? Perdón. Compañero Jorge Yo, Mario o profesor Julio. A ver, sí, bueno, amigo Jorge, mire, las mutuales se organizaron prácticamente en un comienzo para casos de extrema urgencia, un incendio, una catástrofe de índole natural, ¿sí? Entonces, hubo esa ayuda en ese momento, ¿sí? Mientras que las cooperativas ya prácticamente surgieron con la ayuda, con la cooperación, ¿sí? Eso, mire, las mutuales prácticamente se fundamentan en el campo de los servicios, ¿sí? En la producción de bienes, en las mutuales prácticamente fueron para la ayuda en casos de emergencia, de incendios, mientras que la cooperativa prácticamente se desarrollan teniendo unos excedentes, ¿sí? Unos excedentes repartidos entre los integrantes, entre los asociados. ¿Sí? ¿Me hice entender? Que en las cooperativas se sí, llaman señor. retornos. ¿Correcto? Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? Compañeras, compañeros, sus dudas, inquietudes, opiniones, por favor. Estamos atentos. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En el Buenas principio tardes. de la charla, gracias, mi nombre es Dora Constanza. En el principio de la charla, su merced decía que los profesores para entrar dentro de la cooperativa tenían que hacer unas horas de docencia. ¿Eso con qué fin se hacía? O sea, ¿cómo se une esto con esta cooperatividad de la que envuelve ese factor social y que podamos nosotros también hacerlo dentro de nuestra organización o de la organización sindical que hoy nos representa? Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañera, que me está haciendo la pregunta. Yo le comunicaba a ustedes de que nuestra cooperativa, antes de que usted quiera ser asociado o asociada, ¿cierto? Debería de hacer 4 horas de recibir prácticamente por parte de la cooperativa 4 horitas de educación solidaria, ¿sí? Con el fin de enterarse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que es que mucha gente piensa de que las cooperativas solamente es para que presten plata. El único fin, ¿cierto? Y eso es mentira. Las cooperativas son mucho más. Los sindicatos son mucho más.
en realidad. Las asociaciones son mucho más. Entonces, creemos importante de que esta persona reciba prácticamente de lo que es, primero, ¿qué es cooperativismo? ¿Qué es educación solidaria? Y conozca a grandes rasgos en estas 4 horitas, ¿sí? Algo del portafolio de servicios de nuestra cooperativa. Y eso nos ha dado un buen resultado. Hoy en día usted lo puede hacer en forma virtual. Correcto. Reciba, pero ese es uno de los principales requerimientos que estamos exigiendo a las personas para que puedan ser asociados a nuestra cooperativa. Eso es. Sí, profesor, muchas gracias. Entendimos que para ser asociado de la cooperativa de ustedes, la persona tiene que capacitarse mínimo 4 horas en los temas solidarios que usted mencionó. Sí. Igual entendimos también que si querían ser miembros ya del órgano directivo de esa cooperativa, tendrían que tener otros temas más, hacer una profundización mayor. Necesariamente. Esa capacitación básica que se le exige a los asociados, tener una capacitación más profunda en los temas de la economía solidaria y demás. Sí. Sí, profesor. Muchas gracias, compañera Dora, por su pregunta, muy importante de verdad. Sí. ¿Alguna otra inquietud o pregunta, compañeras, compañeros? Bueno, aunque los tiempos en este escenario y ambiente es un poquito diferente al presencial, parece que realmente no tenemos más preguntas, inquietudes, pero sí nos deja bastante que pensar, profesor, con su charla. Le agradecemos mucho. Esperamos pues continuar nosotros trabajando en estos temas y capacitándonos más en entender este tema de las cooperativas, el sindicalismo, la economía solidaria, las mutuales. Muchas gracias, profesor Julio. Excúseme porque tuve una interrupción y no pude presentarlo al público como es debido. Usted lleva muchos años, según me contaba, en el magisterio en Nariño. Ha sido profesor pues de lo que es la educación básica de colegios y de chicos y también de adultos, ¿no? En su licenciatura de idiomas y pedagogía, y tiene bastantes años en este tema de la cooperativa, con ese nombre un poco raro que no pudimos grabarlo, no pudimos, o por lo menos yo no pude grabarme cómo es el nombre que tiene la cooperativa esta fundada en Túquerres y que ahora ya está extendida incluso en el departamento de Putumayo. Sí. Profesor Julio. La cooperativa se llama Coacremat, ¿sí? Cooperativa del Magisterio de Túquerres, ¿cierto? Ahí tenemos la casa madre. Ya. Termina en T de la ciudad de Túquerres, allá en la frontera sur. Muy interesante conocer cómo es Colombia de gigantesca. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero si vamos a otros países, a Europa, etcétera, nos damos cuenta que ya es muy cortico los recorridos. En cambio aquí es bastante grande Colombia, enorme. Sí. Entonces en realidad. Hemos tenido unas pequeñas dificultades ahí de transmisión, por lo menos yo las tuve, pero en general fue fluida y su charla muy excelente, ilustrativa,
Muy bonita la presentación. Muchísimas gracias, profesor Bueno, Julio Bastidas. y- Le deseamos que mire, tenga... yo quiero terminar, Sí, profesor. doctor Jaime, quiero terminar con lo siguiente. Desearles a ustedes, como sindicato, que es la mejor opción que han tenido y que tendrán prácticamente los miércoles en reunirse, pero no solamente en reunirse, sino que algo, sí, les queda. Y eso es lo importante, de que todos los días nosotros pensemos de que estamos aprendiendo, ¿sí? Nadie es material ya definitivo y que no, hasta aquí llegó la situación. Estoy pensionado, pero sin embargo estoy constantemente, porque me invitan, ¿sí?, a dictar mis charlas, ¿sí?, acerca de la economía solidaria. Y qué bueno que ustedes hayan tomado como sindicato. Uno de los objetivos primordiales es enterarse de las cosas, ¿sí? Que no solamente sea oficina DIAN, oficina DIAN en tal parte, oficina DIAN en la otra, sino que hayan tomado eso, que prácticamente el estudio es de todo el tiempo, a cada hora, a cada instante. Y qué bueno reunirse ustedes con los integrantes del sindicato, porque eso significa progresar. Eso significa el poder entenderse, el poder más concretamente ser personas y ser solidarios. ¿Listo? Yo sí los felicito a la Junta, pues prácticamente, quien cordialmente me hizo esa invitación para compartir. Mire, todas las veces que nos sirva de experiencia, vamos a compartir nuevas enseñanzas. Yo le agradezco bastante a usted y a todos ustedes, a los integrantes del sindicato de la DIAN, ¿sí? Éxitos. Muchas gracias, profesor. A todos también les agradecemos a todas y a todos su asistencia, su amable asistencia, su atención y por supuesto que algo nos queda en nuestras mentes de todas estas capacitaciones. Muchas gracias a todos y feliz tarde y hasta el próximo miércoles sindical. Bueno, listo. Listo. Muy bien. Hasta luego. Gracias, muy buena tarde, hasta luego. Muy amables.